Qué Que, importante lo que hablamos con Jorge Caumont, ¿no? Qué bueno es hablar, ya prácticamente bueno, es hablar con un amigo, además de hablar con un economista, y, y esa cercanía de ejemplos que fue dando respecto a la importancia de la educación. No cabe duda que la educación es el factor, yo te diría, fundamental para el desarrollo de un país. Y cuando hablamos de la educación, estamos hablando del compromiso que tiene el Estado para con sus ciudadanos de dar el marco general educativo, pero también institucional, y especialmente ese marco general de vocación de país, hacia dónde se quiere ir, para que las familias, en este caso uruguayas, tomen ese ejemplo. Es evidente que en otros tiempos ese ejemplo estaba, era un ejemplo más visible, si vos querés, con una orientación más clara, definida. Y hoy por hoy tenemos un país muy dividido en los enfoques de sociedad, en el modelo de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos tener? Entonces tenés por un lado a todo el Frente Amplio y al PIT-CNT, que son la misma cosa, con un modelo marxista. Quieren una sociedad colectivista. Hay que decir claras las cosas. Entonces te van a plantear una economía también colectivista, la economía de los planes, de la asistencia, pero de la asistencia eternizada en el tiempo, sin ningún sentido, porque el asistencialismo obedece a circunstancias, obedece a situaciones emergentes que son necesarias resolver, a coyunturas, y que en ese sentido el Estado se hace cargo con los recursos públicos de sacar adelante a un grupo de nacionales, a un grupo de compatriotas, a un conjunto de personas que están en mala situación, y evidentemente todos vamos a sentir esa solidaridad de sacarlos adelante. Pero cuando eso pasa a ser una burla, cuando eso pasa a ser un instrumento electoral, y ya no es política de Estado, como hablábamos con Caumont, ves que tenés un estado de planes que multiplica sus gastos y desde el año 2011 a la fecha desarrolla esos planes de asistencia, montando un gran ministerio como el MIDES, precisamente para el desarrollo de esos planes. En definitiva, MIDES es un ministerio de la pobreza, es el ministerio que asiste, que subsidia gente que no tiene trabajo, que está en la pobreza, que subsidia con ollas alimentarias y todo este lío que armaron estos colectivos, estas ONGs, que no me va a dar el tiempo, hoy no viene al caso hablar de eso, pero es evidente que con un país así no se puede avanzar. Con el país de las huelgas, de los paros, las ocupaciones otra vez en la educación, cuando la educación es prepararnos para comprender la realidad en la que estamos, conocer el mundo en el que estamos, interpretar cuáles son nuestras posibilidades por idiosincrasia personal, por talentos que traemos, por otros que vamos adquiriendo, el desarrollo de esas destrezas, la capacidad de convivencia, el desarrollo de la solidaridad, del compañerismo y fundamentalmente ese desarrollo de la solidaridad y el compañerismo interpretando la diferencia del otro y entendiendo que el otro es un individuo como lo es uno y si uno se desarrolla, si uno mejora, es ahí donde puede ser solidario con el otro. Cuando uno se convierte en un profesional, cuando uno se convierte en un gran oficial del oficio que sea, cuando uno pretende hacer lo mejor posible en una tarea como esta de comunicaciones, cuando alguien se convierte en un empresario, generan trabajo, generan posibilidades de desarrollo económico, producen riquezas, pero si vos tenés modelos de gobierno que a esa producción, a esos esfuerzos, que además nos lleva a que tenemos que pagar los impuestos, pagar las tarifas, si a ese esfuerzo de productividad vos se lo vas confiscando mes a mes, año a año, para hacer un traslado de dinero a los que no trabajan, es una burla, es un castigo, es un desmejoramiento de toda esa gente productiva que está produciendo las riquezas, que hizo un esfuerzo personal, como explicaba Caumont.
los que tomaban el 142 para estudiar inglés, los que iban a ese liceo de Malvin, como cualquier otro tipo de liceos que hacían lo mismo. Es esa educación, esa es la que hay que apuntar. La educación que tenían antes las escuelas de tiempo completo, como a la que iba mi mamá. O, por ejemplo, la escuela que teníamos en nuestra familia, aquellas familias que nos enseñaban esas cosas que dijo Caumont. Cuando éramos chicos, nosotros teníamos que aprender, por ejemplo, a limpiar la casa. Yo recuerdo que estaban los momentos de la limpieza completa en la casa, nos decía mi vieja. ¿Y qué era eso? Retirar todos los muebles, encerar los pisos de parquet, limpiar todos los pisos, las paredes, los muebles por delante, por detrás, saber usar el silbo y el brazo. ¿Se acuerdan aquellos que ya son viejos como yo? A mí no me gusta eso de sos grande. Yo mido 1,81, soy más o menos ahí, pero soy viejo ya. Y los que estamos veteranos, tenemos que recordar esas cosas. ¿Te acordás para los grillos que eran de plata, color de bronce? Limpiar bien la cocina, el baño, sacar todos los hongos. Y además también nos enseñaban a los que teníamos, ¿no? La fortuna de tener casa con un jardincito y un fondo. Che, hay que saber cortar el pasto y saber cortar los bordes con la bordeadora, que en aquella época la tijera a mano, la máquina a mano de cortar el pasto. Nos acercaban a jardineros que venían a casa y aprendíamos cómo era la poda de la uva y de otros árboles frutales. Por supuesto que estaba en la tapa del libro, no se podía discutir, que teníamos que hacer los mandados, por ejemplo. También hacíamos los mandados. Llevábamos los pedidos, hacíamos los mandados, al almacén, a la carnicería, a la farmacia. Teníamos bicicletas. Bueno, en gran medida aprendí a arreglarte la bicicleta, nos decía mi viejo. Claro, hay cosas que son complicadas, no, tenés que ir al bicicletero, pero aprendí. Después nos enseñó, cuando habían reformas en casa, cómo se revocaba una pared. Mirá, hay que usar hidrófugo, hay que picar, saber cómo, lo que había que picar, dónde estaba la grieta, cómo curarla de hongos, hacer la mezcla. Teníamos que saber hacer la mezcla, aprender a revocar el revoque grueso, después la fina, que se le decía, el revoque fino. En una época estaba de moda el enduido, es decir, plastificar la pared prácticamente. Saber pintar, reparar la azotea también. Todo eso nos estaba indicando en esa educación paulatina, familiar, combinada con una escuela y un liceo, que te decía que el Estado estaba orientado a que no seas un inútil, sino que tenías que salir a trabajar. Bueno, nuestros padres y aquellos liceos y escuelas nos decían, no podés ser un inútil, tenés que saber distintas cosas. Y de pronto, entre esas cosas, alguna la vas a elegir para que sea tu medio de vida y otras te vas a desenvolver muy bien. Y teníamos referentes en el liceo. Yo seguí derecho porque dos profesores me inspiraban a seguir. Y dudé entre filosofía, literatura, porque habían muy buenos profesores. Hoy hablan de test de vocación, y salió Domenech a hablar de los test de vocación, y Robert Silva, que nos habla permanentemente de esta transformación educativa. Todo muy lindo, pero es mucho más fácil, ¿eh? Es esto que estamos hablando. Ahora, si vos tenés docentes que están muy mal, que están mal calificados, que están muy ideologizados, y otros que tienen que agachar la cabeza y no decir nada, porque está ese gremio, esos sindicatos de la educación, están en una sistemática prepotencia, patoteando, bajo intereses corporativos, sindicales, ideológicos, donde la enseñanza cambió muchísimo y donde nuestros estados, digo nuestros estados porque está sucediendo en toda Latinoamérica, están perdiendo el tiempo con contenidos curriculares que no nos van a dar generaciones productivas de riqueza, calificadas en lo que realmente exige y necesitan los mercados tecnológicos actuales y los que vendrán, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de los conocimientos científicos, con la base indispensable de tener profesionales hoy
por lo menos bilingües, por lo menos. Si pueden ser trilingües, mejor. Y si conocen 4 idiomas, mejor. Y si además de ser profesionales, llegan a ser prácticamente un programador de computadora, mejor. Pero estamos hablando de currículums donde los estudiantes se sienten con derecho de género, de transformación del género, de la sociedad inclusiva y distributiva, y se sienten con derecho a formar sindicatos o gremios, los estudiantes del liceo, y hacer ocupaciones. Habría esto que explicarle inclusive a todos los legisladores del país, a todos juntos, que el sindicalismo es un derecho que establece la Constitución en el artículo 57 para los trabajadores, porque son las personas que mediante una relación de subordinación cobran un precio que es el salario, porque trabajan, van a rendir una tarea de trabajo que es para producción de bienes o servicios, para producir riquezas. En la relación laboral es natural el sindicato, no en los liceos. En los liceos se trata de una relación de subordinación del alumno, del estudiante y de esa familia, porque es obligatoria la educación y deben prepararse para ingresar al mercado de trabajo, para desenvolverse en su vida, para ser gente más independiente, si vos querés, y que se desarrollen. Ese es el cometido fundamental de la educación que te va a brindar el Estado, un país. Es para que tengas los instrumentos, las herramientas de desarrollarte. Y por supuesto que en ese desarrollo va implícito el desarrollo de tu emocionalidad, el desarrollo de tus capacidades solidarias, de tus capacidades también de trabajo en equipo, de empatía, y todo eso que parece ya ser más una religión preponderante y hegemónica que deja de hablar de las necesidades o de las imprescindibles destrezas y conocimientos que hay que desarrollar. Evidentemente que se tiene que educar en tecnología, en ciencia, pero eso tiene que estar impenetrado de todo esto, tiene que estar implícita la filosofía que dé la evaluación de eso, que enseña a razonar, a discernir. Los grandes pensadores de las libertades, los grandes pensadores de la corriente del pensamiento de la filosofía liberal, nos dicen que la primera libertad es la libertad del pensamiento. Y para que exista esa libertad del pensamiento, se debe desarrollar la libertad intelectual, la capacidad de discernir, de analizar y de resolver problemas. Hoy las pruebas PISA dicen todo lo contrario respecto a generaciones que vienen deterioradas hace muchísimos años, muchísimos años. Y sin embargo, estamos en un país que sigue hablando de hacerle ocupaciones a los liceos, las 19 facultades de la UDELAR ocupadas, pero además también bloquean la plataforma EVA, y todo con motivo de una rendición de cuentas, donde se dio más dinero, donde se volcaron más recursos en un país que, como estábamos hablando con Caumont, bajó el déficit fiscal, no lo desapareció, bajó, es un país deficitario, con el 2,6% de déficit fiscal, con deuda externa, que tiene que mejorar su tasa de desempleo. Salimos de una pandemia, 2 años de pandemia, un mundo complicadísimo, donde ya hay misiles por todos lados, que Corea del Norte tiró misiles a Japón, que Corea del Sur y Estados Unidos le tiraron 4 misiles a Corea del Norte para avisarle que tengan cuidado. Irán que probó otro misil y con éxito. Zelensky que dice que no va a hacer ningún tratado, ningún acuerdo diplomático con Rusia mientras esté Putin en el poder. Hoy revisé, ¿y hasta cuándo va a estar Putin en el poder? Hasta marzo del 2024. Si es que nos siguen fraguando las elecciones, porque esto es una mentira eso, ¿no? Hace 20 y pico de años que está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo está complicadísimo. ¿Y acá dónde están viviendo? Haciendo, dándonos el lujo de hacer paros y ocupaciones en los liceos, en el IPA, en la UTU, en la Universidad de la República. Así no va a avanzar nunca un país, fogoneado por una ideología. Esos docentes del IPA realmente a mí me dan miedo. Después los adolescentes quedan en manos de esa gente en los liceos.
Es impresionante, ¿no? Hay cambios muy profundos que hacer en el país, pero cambios realmente profundos, y eso tiene que ver con las señales que da el Estado, con las señales que da la clase política, el sistema político. Pero cuando el sistema político plantea una fractura tan grande, porque convivimos con un grupo político muy importante en el país, que es marxista-leninista, es muy difícil convivir con el comunismo en democracia, porque no estás debatiendo las ideas naturalmente, se están confrontando como en un campo de batalla, están antagonizando sistemáticamente, a pesar, como digo, que este gobierno es una suerte de centroizquierda que se adhirió a los planes globalistas de la Agenda 2030, porque hasta eso está dado. Sin embargo, igual, de todas maneras, le hacen la guerra permanentemente ante cada medida, ante cada política pública que el gobierno desarrolla. Ta, vamos al paro, vamos a la huelga. Ahora va a venir una huelga por el tema de las ollas populares por una ONG. Fíjense en qué cosas están estas personas. ¿El PIT-CNT a qué se está dedicando? Bueno, ¿va a seguir este sistema corporativo, sindical? ¿Lo va a seguir reconociendo el Estado uruguayo como los verdaderos interlocutores de las clases trabajadoras para ir a mesas de negociaciones colectivas y luego ser refrendadas esas negociaciones y esas cláusulas de paz a través de decretos que homologuen esos consejos de salario, ese mamotreto burocrático de las décadas del 40 inventado por Mussolini y que importó Juan Domingo Perón? ¿Va a seguir en el país? Bueno, tiene este poder de daño, porque evidentemente no se están dedicando a la actividad sindical. No están hablando de temas de trabajadores, de derechos puntuales que están siendo lesionados, ponele, de alguna medida de huelga por un tema muy puntual que compromete colectivamente a un sector de trabajadores, como corresponde, sino que acá hablan de paros en solidaridad, huelgas, programas de paro generales. Es decir, es un típico discurso de clase, de lucha de clases. Es un discurso ideológico, con estas personas, las mismas de siempre, montadas en esas plataformas sindicales, siendo los portavoces de una retórica ideológica que está alineada, ya sabemos a qué, está alineada a la casa madre, que es Cuba, Venezuela su filial, y todo lo que se desarrolla año a año en esos foros, en esas convenciones, del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, porque son grupos radicales de una izquierda muy hacia el marxismo y en muchos casos un marxismo-leninismo directamente. PCNT rechaza que los alimentos de las ollas sean entregados por Uruguay Adelante. Fíjense en qué está el PCNT. La central sindical sostuvo en un comunicado que dicha ONG está plagada y viciada de irregularidades, dando simplemente evaluaciones sin dar pruebas, además, sobre estos temas. Vamos a detenernos en otra oportunidad, no nos da el tiempo hoy, tenemos que ir cerrando. Pero es muy difícil hablar de que un país pueda prosperar así, en este contexto, en esta realidad, en esta cultura política que hay. La seguimos mañana, a partir de las 10 de la mañana, venimos con un programa interesantísimo, fuerte mañana en contenidos, con el periodista e investigador Álvaro Alfonso, con el doctor Raúl Menéndez y también con el doctor y diputado por Cabildo Abierto, el doctor Eduardo Luz. No te lo pierdas, mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, tenemos un programa intenso. ¿Sabes para qué? Para saber en dónde estamos. Chau.